Voy a saludar a Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carly? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una situación muy, pero muy compleja. El viernes va a hablar el presidente. ¿Ustedes tienen esperan algo en particular con respecto a lo que pueda decir Javier Milei? Mira, realmente no. Si lo que va a hacer es un repaso de las acciones que llevó adelante su gobierno, que es lo que se suele hacer, bueno, en este caso es la primera apertura de sesiones legislativas, y proponer como se suele decir también, el Estado de la República, analizar el Estado de la República y proponer un programa de gobierno, me parece que ya todos sabemos de qué se trata. Salvo que tenga alguna novedad positiva para decir, pero la verdad que no lo creo. Si su programa de gobierno va a seguir siendo un ajuste totalmente brutal, innecesario y desmedido sobre las provincias, sobre las universidades, sobre los salarios, sobre las jubilaciones, una pérdida del valor de la moneda como pocas veces vimos, con la devaluación más grande de la historia moderna de la Argentina. Se trata de más o menos lo que ya sabemos y que conocemos las consecuencias, no solo por lo que está pasando ahora de manera muy profunda y acelerada, sino por experiencias pasadas de programas neoliberales. Esto no se trata más que un programa de ajuste clásico, un programa de ajuste ortodoxo, que implica una mega devaluación, un aumento de los precios regulados, las tarifas, etcétera, una desregulación de los precios privados, los medicamentos, los alimentos, etcétera, un apretón fiscal y un apretón monetario. De este tipo de ajustes la historia argentina ha tenido probablemente 15 o 20, y se conocen las consecuencias. Lo que dijimos antes, ¿no? Caída de los salarios, caída de las jubilaciones, menos fondos para salud, menos fondos para educación, ahora directamente cero obra pública, nada de obra pública, que no se le pagan los recursos que le adeuda la nación a las provincias, que no se hacen las transferencias que corresponden hacia las provincias. Me parece que no hay nada lindo para escuchar este viernes. Obviamente corresponde escucharlo porque es el presidente de la nación, pero nuestra expectativa es ninguna, realmente ninguna. Si a todo eso que está enumerando le sumamos la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, ¿en qué situación está hoy la provincia de Buenos Aires? Mira, como todas las provincias, en una situación muy delicada, quizá más delicada todavía en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene más necesidades, en términos de que es la provincia que tiene un mayor volumen de población, mayores bolsones de pobreza y de indigencia, mayor necesidad de obra pública, de obra de salud, de educación, etcétera. Cuando se le recortan del modo que se le están recortando, no solo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, ese es uno de los tantos fondos que se nos han recortado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo del Compensador del Transporte del Interior, los convenios que estaban vigentes en el marco del Consenso Fiscal de 2017, son todos fondos que han dejado de llegar a las provincias y que nosotros nos ponen en una situación financiera muy compleja, muy compleja, en la provincia que además es la más solidaria de todas, que genera el 40% de la coparticipación, de los recursos coparticipables, y que solamente recibe el 21%, y aquellos pequeños fondos que teníamos para ir compensando esa desigualdad, esa injusticia en la ley de coparticipación vigente, ahora nos los están cortando, y eso pone en peligro muchas de las inversiones que venía haciendo la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Carly, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. La gran pregunta es cómo puede llevarse adelante un programa como el de la provincia de Buenos Aires, que es antagónico al del gobierno nacional, que propone una distribución de la riqueza, una apuesta por la producción nacional y local, un desarrollo de las economías regionales, con un gobierno nacional que no para de estrangularte en materia de recursos. ¿Es posible llevar adelante un programa antagónico al que propone Javier Milei en la provincia? Y es realmente muy difícil porque además acá en la provincia de Buenos Aires Milei no ganó ninguna elección, no ganó las PASO, no ganó las generales y tampoco ganó el balotaje. Por el contrario, fue nuestra fuerza política la que ganó las 3 elecciones con un programa, como decís vos, un programa de gobierno de transformación productiva de la provincia de Buenos Aires, totalmente opuesto al que está llevando el gobierno nacional. Ahora, cuando el gobierno nacional recorta los fondos que les corresponden a la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses, es muy difícil poder sostener
todas las cosas que veníamos haciendo en estos últimos años, la construcción de escuelas, la construcción de centros de atención primaria de la salud, la compra de patrulleros, la compra masiva también de ambulancias, la obra pública récord que se estaba llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, la construcción de centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires, la entrega de computadoras a los pibes de sexto año. Bueno, son todos programas que requieren, obviamente, más allá de creatividad y definición política, requieren de recursos, y cuando te van recortando de a uno todos los fondos, se hace muy difícil poder sostener todo ese tipo de programas. Estamos tratando de acomodarnos a la nueva situación financiera. Bien, me gustaría preguntarte por el escenario político, porque obviamente hay una reconfiguración de la escena política. Vemos las internas en el PRO, vemos a un peronismo que va a tener que definir a sus autoridades nuevamente. Vemos, a mí me parece esto de lo más interesante, a los gobernadores también teniendo un rol relevante. Creo que por primera vez los medios de comunicación tienen que abocarse un poco más a ver qué pasa en las provincias, quién es quién, qué están diciendo, qué están pidiendo los gobernadores, más allá de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También los de la Patagonia. Uno supone que hay lugar para, o hay necesidad más que lugar para nuevo liderazgo. ¿Cómo es todo este escenario? Mira, efectivamente hay, digamos, en todas las fuerzas políticas, movimientos de capas, de distintas capas, de distintos factores dentro de cada una de las fuerzas políticas, y eso es algo normal y natural luego de una elección de carácter nacional, en donde además las dos principales fuerzas políticas hasta el momento resultaron no victoriosas en el ámbito nacional. Eso ha generado obviamente distintas discusiones sobre los liderazgos futuros, etcétera. La verdad que nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos muy preocupados y tremendamente ocupados en sostener la situación social, la situación productiva de nuestras pymes, de nuestros productores, nuestros pequeños y medianos productores rurales, de nuestros comercios de cercanía. Esas son discusiones que obviamente se están dando, están teniendo lugar, pero que hoy son subsidiarias y secundarias para nosotros. Nosotros estamos totalmente abocados a la defensa de los recursos de los bonaerenses y a poder sostener ya algunas situaciones que nos empiezan a generar realmente mucha preocupación, como las situaciones que se están sucediendo en los barrios, de falta de alimentos, las situaciones de mucha tensión, inclusive de mucha violencia que están teniendo los barrios ante la falta de respuestas y la desaparición de los recursos del Estado Nacional. Por eso cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Gracias, Carlos Bianco. A ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.